Mi nombre es Javier y llevo una vida sencilla y rutinaria. Tengo 35 años y trabajo como repartidor en una empresa de paquetería. Vivo en un pequeño pueblo al norte de México, un lugar donde todos se conocen y la vida transcurre sin muchas sorpresas. Mi día a día es bastante predecible. Me levanto temprano, tomo un café rápido y me preparo para una jornada de entregas. Mi trabajo me lleva a recorrer todo tipo de caminos y carreteras, algunas veces a lugares tan remotos que rara vez se cruza uno con alguien más. Sin embargo, esto nunca me ha molestado. Disfruto la soledad de las rutas y el tiempo para pensar mientras conduzco mi viejo camión. Además, siempre tengo algún buen programa de radio que me mantiene entretenido durante los trayectos más largos. Una mañana recibí una ruta que me llevaría por una carretera secundaria que rara vez tomaba. Era un camino más corto hacia mi destino, pero conocido por ser solitario y algo desértico. No le di mucha importancia y me puse en marcha. El viaje transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. El sol estaba en su punto más alto y el calor era sofocante. Fue entonces cuando vi a un anciano caminando a la orilla de la carretera. Iba encorvado, con una gorra de béisbol raída y un bastón que parecía más un trozo de rama que un verdadero apoyo. Me detuve a su lado y le pregunté si necesitaba ayuda. El anciano levantó la mirada y me sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y desgastados. «Solo necesito un aventón hasta el próximo pueblo», dijo con una voz ronca y apagada. No era común encontrar a alguien caminando por esa carretera y menos aún un anciano, así que decidí ayudarlo. Subió al camión con cierta dificultad y nos pusimos en marcha. Durante el trayecto, el anciano me contó historias sobre la región, muchas de ellas llenas de supersticiones y leyendas locales. Hablaba de espíritus que habitaban en los bosques y de almas en pena que vagaban por las carreteras solitarias. Aunque sus historias eran interesantes, no les presté mucha atención, pues siempre he sido escéptico respecto a lo sobrenatural. Llegamos al pueblo y el anciano se despidió agradeciéndome por la ayuda. Continué con mis entregas, pero esa noche, al regresar a casa, algo me tenía inquieto. No podía dejar de pensar en las historias que el anciano había contado. Decidí olvidarlo y me fui a dormir. Sin embargo, los días siguientes fueron extraños. Comencé a notar cosas inusuales durante mis trayectos, objetos que parecían moverse de lugar, sombras que captaba por el rabillo del ojo y una sensación constante de ser observado. Intentaba racionalizarlo todo, achacándolo al cansancio o a mi imaginación, pero la inquietud no desaparecía. Una noche, mientras regresaba por la misma carretera donde había recogido al anciano, noté una figura en el camino. Al acercarme, vi que era el mismo anciano, pero esta vez parecía más joven y saludable. Se paró en medio de la carretera y me obligó a detener el camión. Abrí la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda nuevamente. «Ten cuidado en esta carretera», me advirtió con una voz que ya no era ronca, sino firme y clara. «Aquí suceden cosas que no todos pueden ver». Antes de que pudiera responder, desapareció en la oscuridad. Esa noche, al llegar a casa, me sentí más inquieto que nunca. Decidí investigar más sobre las historias del anciano y la carretera. Hablé con algunos vecinos y descubrí que muchos habían tenido experiencias similares en esa ruta, avistamientos de figuras misteriosas y sensaciones de miedo inexplicable. La siguiente vez que me tocó tomar la carretera, iba preparado, o al menos eso creía. Había instalado cámaras en el camión y llevaba un par de linternas potentes. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo especialmente oscuro y solitario. De repente, el motor del camión se detuvo y todas las luces se apagaron. Sentí una presencia a mi alrededor, una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino algo palpable, casi opresiva. Intenté encender las linternas, pero no funcionaban. De la nada, una figura apareció en la carretera frente a mí. Era el anciano, pero esta vez su rostro estaba desfigurado. Sus ojos eran pozos negros y su sonrisa mostraba dientes afilados. Intenté moverme, pero estaba paralizado por el miedo. El anciano comenzó a avanzar hacia el camión y con cada paso que daba, la temperatura descendía y el aire se volvía más pesado. Estaba a punto de entrar en la cabina cuando de repente todo volvió a la normalidad.
El motor arrancó, las luces se encendieron y el anciano desapareció. Regresé a casa esa noche en estado de shock. Decidí no contarle a nadie lo sucedido, temiendo que no me creyeran o que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, las experiencias en esa carretera dejaron una marca imborrable en mí. Cada vez que tengo que tomar esa ruta, lo hago con una mezcla de temor y respeto, siempre preparado para lo inesperado. Ahora, cuando escucho a alguien contar una historia sobre encuentros paranormales en la carretera, ya no soy tan escéptico. He aprendido que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces es mejor no intentar entenderlas, sino simplemente aceptarlas como parte de la realidad que nos rodea. Mi nombre es Luis, y lo que voy a relatar es una experiencia que me ocurrió hace unos meses en mi lugar de trabajo. No soy una persona que cree en lo sobrenatural, siempre he sido alguien bastante escéptico, pero lo que viví me hizo replantear muchas cosas. Trabajo como guardia de seguridad en un complejo de oficinas ubicado en una zona industrial de la ciudad. Mi rutina era bastante monótona, pero tranquila. Los días pasaban sin ningún sobresalto, y mis compañeros y yo solíamos bromear sobre lo aburrido que podía llegar a ser nuestro trabajo. Todo empezó cuando perdí mi trabajo anterior debido a una serie de recortes presupuestarios. Fue un golpe duro porque llevaba más de 10 años trabajando como supervisor en una fábrica. Tras semanas de búsqueda sin éxito, un amigo me recomendó una empresa de seguridad que estaba contratando personal para un nuevo proyecto. Sin muchas opciones, decidí probar suerte. El proceso de selección fue más riguroso de lo que esperaba. Tuvimos que pasar varias pruebas físicas y psicológicas, algo que me pareció excesivo para un trabajo de seguridad, pero logré pasar todas las etapas. Finalmente, me ofrecieron un puesto como guardia de seguridad nocturno en un edificio de oficinas recientemente adquirido por una nueva corporación. No era el trabajo de mis sueños, pero necesitaba el dinero y acepté. Todo comenzó cuando mi empresa fue adquirida por una nueva corporación. Empezaron a implementar cambios, y uno de ellos fue la instalación de un sistema de seguridad más avanzado. Trajeron a un equipo de técnicos para instalar cámaras y sensores en cada rincón del edificio. Uno de los técnicos, un hombre mayor llamado Ernesto, era muy hablador. Me contó que este sistema era de última generación, capaz de detectar cualquier cosa fuera de lo común. Me pareció un poco exagerado, pero no le di mayor importancia. Ernesto también mencionó que junto con el nuevo equipo había un manual de reglas muy específico que debíamos seguir al pie de la letra. Me entregó una copia del manual, un pequeño cuaderno de cuero negro. Lo guardé en mi casillero sin prestarle mucha atención. La primera semana después de la instalación fue bastante normal, hasta que una noche noté algo extraño. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi una figura pasar rápidamente por uno de los pasillos del sótano. Pensé que era uno de mis compañeros, pero cuando verifiqué, todos estaban en sus respectivos puestos. Decidí ignorarlo, pensando que era una falla del sistema. Sin embargo, esa misma noche empecé a recibir notificaciones en mi teléfono del sistema de seguridad. Decían cosas como movimiento detectado en el pasillo 3 o puerta del cuarto de calderas abierta. Cada vez que iba a revisar no encontraba nada. Al día siguiente revisé el manual de reglas y vi una que llamó mi atención. Si detectas movimiento en el pasillo 3 entre la 1 y las 2 de la madrugada, no investigues. Mantente en tu puesto y reporta cualquier anomalía al supervisor. Esa misma noche, a la 1:15 de la madrugada, recibí otra notificación. Esta vez decidí no ignorar la regla y me quedé en mi puesto, observando las cámaras. La figura volvió a aparecer, pero esta vez se detuvo frente a una de las cámaras y miró directamente hacia ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una mujer con un vestido antiguo y una expresión de profunda tristeza.
Intenté llamar a mi supervisor, pero no obtuve respuesta. Decidí que no podía quedarme sin hacer nada, así que fui al cuarto de seguridad donde estaban los servidores del sistema. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y una luz parpadeante provenía del interior. Entré lentamente y vi que el servidor principal estaba apagado. Intenté encenderlo, pero no respondía. De repente, la puerta se cerró de golpe y las luces se apagaron. Me quedé atrapado en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se aceleraba. Saqué mi linterna y al iluminar la habitación vi algo que me heló la sangre. La mujer estaba allí, de pie, mirándome con esos ojos tristes. Quise gritar, pero mi voz no salió. Ella levantó una mano y señaló hacia el servidor. En ese momento, todo cobró sentido. Recordé una historia que Ernesto había contado sobre un antiguo incendio en el edificio y cómo una mujer había quedado atrapada y había muerto allí. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la figura seguía allí, inmóvil, señalando con insistencia el servidor. Sentí un impulso irracional de seguir su señal. Con las manos temblorosas, revisé el servidor más de cerca y encontré una pequeña puerta detrás de él que nunca había notado antes. La puerta estaba cubierta de polvo y parecía no haber sido abierta en años. La abrí con esfuerzo y descubrí una caja antigua. Dentro había fotos, documentos y una llave. Las fotos mostraban a la mujer en diferentes partes del edificio. Los documentos revelaban que ella había sido una empleada de la empresa que murió en el incendio, pero su muerte nunca se investigó adecuadamente. Usé la llave para abrir un pequeño compartimento en el piso del cuarto de seguridad. Dentro encontré una carta que explicaba que la mujer, María, había sido encerrada allí por su jefe, quien intentó ocultar un robo masivo de la empresa. La carta era una confesión del jefe, explicando cómo había traicionado a María y provocó el incendio para ocultar sus huellas. La situación se tornó más tensa cuando la figura de María comenzó a moverse lentamente hacia mí. Sentí una mezcla de terror y compasión. Sabía que debía hacer algo con la información que había encontrado. Decidí tomar las fotos y documentos y salir del cuarto de seguridad. Al abrir la puerta, sentí un aire helado que me recorrió el cuerpo, pero María ya no estaba. Salí del edificio con la caja y me dirigí directamente a la estación de policía más cercana. Entregué todos los documentos a la policía, quienes inicialmente mostraron escepticismo. Sin embargo, al revisar la información y las fotos, decidieron reabrir la investigación. La noticia del caso se difundió rápidamente y pronto los medios de comunicación estaban cubriendo la historia. El antiguo jefe de la empresa, ahora anciano, vivía en una mansión fuera de la ciudad. Fue arrestado y llevado a juicio. Durante el proceso salieron a la luz más detalles oscuros sobre su gestión y la forma en que había manipulado y traicionado a varios empleados. Mientras tanto, en el edificio las cosas no volvieron a la normalidad de inmediato. Aunque no volví a ver a María, el ambiente seguía cargado de una sensación de inquietud. Mis compañeros y yo hablábamos en voz baja sobre lo sucedido y muchos decidieron renunciar. La nueva administración hizo muchas reformas, incluyendo una limpieza espiritual del lugar. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, me detuve frente al pasillo 3. Miré la cámara y por un momento me pareció ver una sombra pasar. Respiré hondo y continué con mi recorrido, sabiendo que aunque María ya no estaba, su presencia había dejado una marca indeleble en el edificio. Desde entonces no he vuelto a ver a la mujer en las cámaras, pero cada noche, antes de empezar mi turno, rezo una oración para que María haya encontrado la paz que tanto merecía. El edificio sigue en pie y la nueva administración ha hecho muchas reformas, pero cada vez que paso por el pasillo 3,
No puedo evitar recordar esos ojos tristes y agradecer que, al menos una vez, la justicia prevaleció. Mi vida cambió drásticamente después de esa experiencia. Decidí tomar un curso de criminología para entender mejor los fenómenos que había presenciado. La curiosidad y la necesidad de respuestas me llevaron a explorar otros casos similares. Hoy, además de ser guardia de seguridad, colaboro con investigadores paranormales, intentando dar sentido a los misterios que otros prefieren ignorar. La historia de María me enseñó que, aunque el mundo puede ser un lugar oscuro y aterrador, siempre hay una luz de justicia esperando ser descubierta. Y es esa luz la que me guía cada noche, recordándome que no importa cuán inexplicable sea el horror que enfrentemos, siempre hay esperanza de encontrar la verdad. Mi nombre es Javier Hernández y soy un veterano del ejército. Actualmente trabajo como instructor en una base militar en las afueras de la ciudad. Desde que dejé el frente, mi vida ha sido tranquila, hasta que un evento reciente desató una serie de sucesos que aún me cuesta comprender. Todo comenzó una noche de primavera, cuando recibí una llamada urgente de mi antiguo superior, el coronel Sánchez. Me pidió que me reuniera con él en una vieja base militar abandonada a unos kilómetros de la ciudad. Aunque sonaba extraño, accedí sin dudarlo. El coronel Sánchez nunca llamaba sin una buena razón. La base militar, conocida como Base Bravo, había sido clausurada hacía más de 20 años. Al llegar, el lugar estaba tan desolado y en ruinas como lo recordaba. El coronel Sánchez me esperaba en la entrada, su expresión seria y preocupada. «Javier, gracias por venir. Necesito tu ayuda para investigar algo muy extraño que está ocurriendo aquí», dijo sin preámbulos. Me contó sobre una serie de desapariciones de soldados que habían sido asignados a patrullar la base durante su clausura. Aparentemente, un escuadrón completo había desaparecido sin dejar rastro hace 2 semanas. La última transmisión de radio fue un mensaje confuso y aterrador. «Algo nos está cazando, no es humano». Acepté ayudar al coronel y nos adentramos en la base. El lugar estaba en completo abandono, con edificios medio derruidos y vegetación creciendo por doquier. Comenzamos nuestra búsqueda en los barracones donde se alojaba el escuadrón desaparecido. A medida que explorábamos, notamos cosas extrañas. Sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros ininteligibles y una sensación de ser observados constantemente. Intenté racionalizar estos eventos, atribuyéndolos a la oscuridad y al desgaste del lugar, pero la tensión era palpable. Encontramos los efectos personales de los soldados intactos, como si hubieran desaparecido en medio de sus actividades diarias. En una de las habitaciones descubrí un diario perteneciente a uno de los soldados, el sargento Ramírez. Las últimas entradas hablaban de una figura oscura que acechaba en la base, apareciendo solo durante la noche. «Algo está aquí con nosotros. Lo siento observándonos. No sé qué es, pero no es humano». Anoche escuché susurros y vi una sombra moverse por los pasillos. Estoy seguro de que no estoy loco. Dios nos ayude. Esa noche decidimos pasarla en la base, estableciendo un campamento en uno de los edificios menos dañados. Durante la madrugada fui despertado por un ruido extraño, como un rasguño en la pared. Salí de mi tienda y vi una figura oscura al final del pasillo. Parecía humanoide, pero su forma era indistinta y su presencia inquietante. Desperté al coronel y juntos seguimos a la figura, que se movía rápida y silenciosamente a través de la base. Nos llevó hasta un viejo búnker subterráneo que, según los registros, había sido sellado hacía años. Con mucho esfuerzo logramos abrir la puerta oxidada y descendimos al oscuro pasillo. El búnker estaba en un estado de abandono aún peor que la superficie. Avanzamos con nuestras linternas y los susurros se hicieron más claros.
Parecían provenir de todas direcciones, mezclándose en un coro macabro. De repente, la figura apareció ante nosotros, revelando su rostro desfigurado y ojos vacíos. Era una visión de pesadilla, una entidad que no pertenecía a este mundo. Intentamos retroceder, pero las puertas se cerraron con un estruendo, dejándonos atrapados. Luchamos por nuestras vidas contra la entidad, disparando nuestras armas sin efecto alguno. La figura avanzaba implacablemente, sus ojos vacíos fijos en nosotros. En un acto desesperado, el coronel Sánchez encontró un antiguo amuleto en una de las habitaciones del búnker y lo arrojó hacia la figura. Para nuestro asombro, la entidad se detuvo y comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un aire frío y un silencio sepulcral. Aprovechamos la oportunidad para escapar del búnker y sellarlo nuevamente. Desde esa noche la base Bravo ha quedado prohibida. El gobierno ha declarado el área como peligrosa y de acceso restringido. El coronel Sánchez y yo acordamos no hablar más del incidente. Sin embargo, los susurros y las sombras de esa base aún me persiguen en mis sueños, recordándome que algunas cosas deberían permanecer enterradas en el olvido. Mi nombre es Juan. He sido camionero durante más de 2 décadas, recorriendo cientos de rutas a lo largo y ancho del país. No soy una persona supersticiosa, ni mucho menos, pero hay algo que me ocurrió hace unos meses que todavía me cuesta entender. Esta es mi historia. Era una noche común y corriente de noviembre. Mi jornada había comenzado temprano en la mañana, transportando mercancía desde Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca. El viaje transcurría sin mayores contratiempos. Había tomado una ruta secundaria, un atajo que algunos colegas evitaban debido a su aislamiento y las condiciones a veces precarias del camino. Sin embargo, yo ya la había transitado antes sin problemas y, en mi experiencia, era segura. Recuerdo que el día fue agradable, con un sol radiante que poco a poco dio paso a un cielo anaranjado al atardecer. Después de varias horas de conducción, llegué a un tramo de la carretera que se adentraba en un espeso bosque. La oscuridad comenzó a envolver el paisaje y pronto solo los faros de mi camión iluminaban el estrecho sendero. A pesar de la tranquilidad del entorno, una sensación de inquietud empezó a invadirme. No era algo tangible, solo una leve incomodidad que traté de atribuir al cansancio. Estaba a unas pocas horas de mi destino, cuando vi un cartel que anunciaba El Camino del Olvido. No recordaba haber visto ese cartel en viajes anteriores, pero no le di mayor importancia en ese momento. Continué mi camino y pronto me encontré con un pequeño pueblo que parecía sacado de otra época. Las casas eran antiguas, de madera, y las calles estaban desiertas. Decidí detenerme en una pequeña tienda que todavía tenía las luces encendidas, con la esperanza de encontrar algo de comida y café para mantenerme despierto durante el resto del viaje. Al entrar, fui recibido por una mujer mayor que me sonrió amablemente. Le pregunté si tenía algo para comer y un café bien cargado. Mientras preparaba mi pedido, comenzamos a charlar. Me contó que el pueblo se llamaba San Gregorio y que la mayoría de sus habitantes se habían mudado a ciudades más grandes en busca de mejores oportunidades. Solo quedaban unas pocas familias que se aferraban a la vida tranquila del lugar. Cuando le mencioné el cartel de El Camino del Olvido, su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se llenaron de una mezcla de temor y preocupación. «Ese camino», dijo en voz baja, «es mejor que no lo tomes. Han sucedido cosas extrañas. La gente dice que está maldito». Intenté calmarla, explicándole que ya había recorrido esa ruta antes sin problemas, pero su advertencia se quedó grabada en mi mente. Terminé mi café, le agradecí y salí de la tienda con una sensación de inquietud renovada. Reanudé mi viaje, pero no podía dejar de pensar en lo que la mujer había dicho.
A medida que avanzaba la carretera se volvía más estrecha y los árboles parecían cerrar el paso, creando un túnel de vegetación cada vez más oscuro. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. Primero, los faros del camión comenzaron a parpadear. Revisé rápidamente los controles, pero todo parecía estar en orden. Poco después, mi radio se encendió sola y comenzó a emitir una estática perturbadora. Traté de apagarla, pero el ruido persistía cada vez más fuerte. Mientras luchaba con la radio, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura oscura cruzó la carretera rápidamente, casi imperceptible. Frené bruscamente y miré hacia los árboles, pero no vi nada. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que había visto. Debe haber sido un animal, me dije, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Avancé unos kilómetros más y el ambiente se volvió aún más opresivo. La niebla empezó a levantarse del suelo, envolviendo todo a mi alrededor en un espeso manto blanco. Fue entonces cuando vi a una mujer al borde de la carretera. Estaba vestida con ropas antiguas, de otro siglo, y parecía perdida. Me detuve y bajé la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda. Ella me miró fijamente, con una expresión vacía en sus ojos. Su piel era pálida y su cabello caía en mechones desordenados sobre su rostro. ¿Estás bien?, pregunté intentando mantener la calma. Ella no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Cuando volví la vista hacia ella, había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que debía irme de allí lo más rápido posible. Arranqué el camión y aceleré, intentando dejar atrás esa inquietante aparición. Pero la carretera parecía no tener fin. Con cada kilómetro que avanzaba, la niebla se hacía más espesa y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. De repente la carretera empezó a llenarse de figuras espectrales. Hombres y mujeres vestidos con ropas de diferentes épocas caminaban por los bordes, sus rostros distorsionados en expresiones de dolor y desesperación. Intenté ignorarlos, concentrándome en el camino, pero era imposible. Susurros llenaban la cabina, palabras incomprensibles que resonaban en mi mente. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la carretera, de pie en la niebla, estaba un hombre. Parecía un camionero, como yo, pero su cuerpo estaba cubierto de heridas y su piel tenía un tono grisáceo. Me miró con ojos vacíos y levantó una mano señalando hacia adelante. Sin saber por qué, seguí su indicación. La niebla se disipó ligeramente y vi una curva peligrosa justo delante. Frené con todas mis fuerzas, evitando por poco caer en un abismo que se abría al final de la carretera. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba recuperar el control del camión. Logré detenerme en una pequeña área de descanso. Estaba temblando y apenas podía respirar. Miré a mi alrededor, pero no había rastro del hombre ni de las figuras espectrales. La niebla también había desaparecido. Decidí no continuar por esa carretera. Revisé el GPS y encontré una ruta alternativa, más larga pero segura. Cuando finalmente llegué a mi destino, sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Pero desde ese día, evito pasar por San Gregorio y el camino del olvido. A veces, en mis noches solitarias de carretera, pienso en esas figuras y en lo que podría haberme ocurrido si no hubiera frenado a tiempo. Quizás solo fue una alucinación producto del cansancio. O tal vez hay caminos que es mejor no recorrer, por muy prácticos que parezcan.